Lo prometido, Manuel Adorni, y ese control de precios que según su opinión está engendrando un verdadero monstruo económico. Manuel, te escuchamos. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vos sabés que la economía argentina es, yo siempre digo, no es un paciente en terapia intensiva al que le inyectamos veneno y le exigimos por ese veneno que tiene que curarse, pararse de la cama y tener el alta. Y la realidad es que la economía argentina está en un momento extremadamente crítico donde el gobierno cree que con los controles lo soluciona todo. El dólar, y cree que teniendo planchado el dólar no genera ninguna consecuencia y genera desabastecimiento y genera expectativas negativas hacia adelante. Esta extensión de los precios máximos, ahora hasta el 15 de mayo, creyendo que con esto van a controlar también la inflación. Y además, esta semana seguramente se conocerá que los precios cuidados también se extienden. Y vos sabés que el jueves, que lo charlaremos acá oportunamente, pero se va a conocer el índice de inflación de marzo. Índice de inflación que va a estar seguramente en torno al 4%. Y lo que preocupa es que abril, que iba a ser un mes donde la inflación iba a desacelerarse, la inflación va a seguir alta. Claro. Y déjame darte dos o tres frases o cuestiones que hizo Paula Español, que es la secretaria de Comercio Interior de la Nación, en estos últimos días. Y mirá, dijo que no le va a temblar el pulso para cerrar las exportaciones de carne. Hay que recordarle a la señora secretaria de Estado que la última vez que dijimos esto nos quedamos sin 12 millones de cabezas de vacunos, de ganado, lo cual hizo un desastre en el sector agropecuario. Paula Español también el viernes intimó a las empresas a que produzcan al máximo de su capacidad, como si las empresas no les interesase producir al máximo y no les interesase ganar plata. En tal caso hay que preguntarse, señora secretaria, si no hay otra razón por la que las empresas no producen al máximo de su capacidad. Y algo lamentable que hoy publicó en su tuit, que fue un video con un camión repartiendo verduras, carnes y frutas, diciendo que, ahí lo estamos viendo en pantalla, estamos llegando a tu municipio con frutas, verduras y carnes a precios accesibles. Esto es simplemente una descripción de la miseria, es burlarse de la gente que menos tiene, es burlarse de la gente que no hoy le sacaron la dignidad por no tener trabajo. Así que si piensan seguir controlándolo todo, lo único que van a tener va a ser más miseria, más pobreza, menos empleo, y con esta, si se quiere, con este ensañamiento que hay contra el sector privado y contra las empresas y con los que generan trabajo, lo único que van a lograr es que no vengan inversiones y que este país sea cada vez más pobre y más miserable. Porque, para terminar, Alfredo, esto es una gran olla a presión que tendríamos que dedicarnos a tratar de ver cómo la destapamos y a tratar de ver cómo le apagamos el fuego, y lo único que hacemos con esta economía y con esta olla a presión es hacerla cada vez más hermética y pasarla a una olla a una hornalla cada vez más grande. Así que esperemos que terminen con esta creencia de que controlando por decreto se puede mejorar y solucionar todos los problemas del país. Me gustaría que Manuel Adorni nos explicara cuáles son los riesgos económicos si el gobierno toma esta decisión, porque de distintos sectores del gobierno, lo escuchamos recién a Berni, pero hay muchos que lo están planteando, el cierre absoluto, el cierre mucho más potente en distintas actividades. ¿Qué riesgos corre el gobierno si hace eso? Manuel, buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, un poco la intención es poner en números lo que fue la cuarentena estricta del año pasado. Vos sabés que lo que se perdió en la economía durante 2020 equivale a haber apagado a la Argentina durante 45 días. Y además se perdieron de producir bienes y servicios en la Argentina en el momento más estricto de la cuarentena, apenas empezó, que es aparentemente lo que se está discutiendo que viene a partir de la semana que viene. Se perdieron de producir 212 millones de dólares por día. ¿Sabes, Alfredo, que para que la gente entienda esto equivale a haber tirado a la basura 1 millón de toneladas de maíz por día, de haber tirado a la basura 1 millón de jubilaciones mínimas por día, pero equivale también, para que la gente tome noción, a cada 15 días haber despedazado, destrozado y hecho desaparecer todo el sistema bancario argentino. O sea que los riesgos económicos son extremadamente altos. Y además una foto, ¿no? Fernanda Vallejos hablaba de los criminales de la ciudad de Buenos Aires. Criminales también son los que generaron 3 millones de pobres durante 2020, como decía Luis Petri, con una cuarentena boba. 2,9 millones de desocupados, 90.000 comercios cerrados, y te decían, ¿te acordás que con el ATP y el IFE
ya estaba y que estaba todo solucionado. Bueno, ahora ni siquiera puede haber ATP e IFE porque, claro, el año pasado las cartas que tenían las jugaron mal, se quedaron sin fichas y no tienen revancha. Y sabemos que estamos en un problema inflacionario muy importante, por lo tanto, hoy el gobierno ya no tiene margen y de hecho, puertas adentro lo dijo Guzmán, ¿no? Si me obligan a darle a la maquinita, yo de acá me voy. Así que yo creo que la clave va a estar en la comunicación, porque la economía está claro que a lo que ya la destruyeron le van a seguir agregando nafta al fuego, pero creo que van a apuntar a la comunicación. Te van a hablar de que el Estado va a estar presente en este nuevo cierre, en este nuevo confinamiento. Ya sabemos lo que fue el Estado presente, un verdadero desastre. Luis Petri decía, se abrazaron a las vacunas. Sí, se abrazaron tanto que muchas de ellas se las quedaron. Y te van a decir que mientras te vamos a ir vacunando. Bueno, me gustaría que empiecen a llegar las vacunas y no tener miedo de que en una semana ya no existan vacunas en la República Argentina y no se pueda vacunar absolutamente más a nadie. Que esta cuarentena, que prometen que va a ser corta y que va a ser por un tiempo determinado, vuelva a ser eterna, vuelvan a destrozar lo poco que queda de la economía y terminen con el poco futuro que le queda a la Argentina, porque la verdad es que una Argentina con 42% de pobres, con 10,5% de indigentes, o sea, con casi 5 millones de personas que no comen todos los días, ya no es una Argentina posible. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, lo prometido, la posibilidad de escuchar a Manuel Adorni sobre este desborde inflacionario y además sobre cierta locura en las medidas con las que el gobierno quiere combatir esa inflación. Muy buenas noches, Manuel, te escuchamos. Buenas noches, y bueno, desastre educativo, desastre social, desastre cultural, desastre en seguridad y también desastre económico. Inflación de marzo 4,8%. Inflación en lo que va del año 13%. Vos sabés que me puse a buscar cuándo habíamos tenido tanta inflación en un primer trimestre y me tengo que remontar al fin de las a la previa a la convertibilidad, o sea, plena hiperinflación del año 90-91. Hasta allá me tengo que ir para encontrar el nivel de inflación de este primer trimestre, que si miro para atrás tengo un acumulado de un 42,6% de inflación, pero si miro hacia adelante y proyecto este 4,8% de inflación en marzo, la proyección me da 75,5% de inflación para el próximo año. La verdad que es bastante mala noticia. Y vos sabés que, mirá, increíblemente lo que más aumentó fue la educación, un 28,5%. Qué irónico, ¿no? Claro. Hoy nos quedamos sin escuelas. La ropa, la vestimenta, un 10,8%, y alimentos y bebidas, por supuesto, que siempre aumenta mucho. En este caso fue el 4,6% y, como siempre digo, afecta más al que menos tiene. Me gustaría nombrarte algunas de las medidas que el gobierno ha tomado, viene tomando para combatir la inflación, claramente no lo logra. Controlan el mercado de la carne, quieren prohibir la exportación de carne. Tenemos precios máximos, tenemos mercados barriales de frutas y verduras. El otro día vimos un video de Paula Español, ¿no? Te llevamos la verdura, la carne y la fruta cerca de tu casa a precios accesibles. Ley de góndolas, 500 fiscalizadores de AFIP revisando que el almacenero no remarque más de lo que tiene que remarcar. Ley de abastecimiento, precios cuidados, dólar planchado, tarifas planchadas, combustible prácticamente planchado. Esta es gente que cree que del pozo vamos a salir si seguimos cavando. Y la verdad es que lo que hacemos es hundirnos cada vez más. Dejaron a los abuelos sin vacunas, a los padres los están dejando sin trabajo y a partir del lunes también dejaron a los hijos sin escuelas. Esta es la Argentina que tenemos. Guzmán, lo cierto es que insiste en este 29% de inflación para todo el año. Bueno, me gustaría algún detalle un poco más, necesitaría que Guzmán me dé más detalle de cómo va a llegar ese 29%, cuando en caso de quererlo lograr va a tener que tener una inflación a partir de abril del 1,5% por mes hasta fin de año. Así que me parece que es momento de sincerarnos, es momento de entender que este plan económico no funciona, es momento de entender que algo vamos a tener que hacer con la pobreza, que algo vamos a tener que hacer con la indigencia, que algo vamos a tener que hacer con la desocupación y vamos a tener que entender que esta Argentina no da más. Lo cierto es que si no podemos entender que los chicos tienen que estar en las clases y que educarse es fundamental, bueno, la verdad que pretender todo el resto es bastante optimista de mi parte. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto. Lo cierto es que la única medida que tiene de aquí en adelante el gobierno es ir a combatir precios a punta de pistola y eso ya sabemos
que no funciona, que no funcionó nunca y que tampoco va a funcionar ahora, Alfredo. Muchísimas gracias, Manuel.